hacemos este tema más y los dejo libres. Sí. Igual tenemos todavía tenemos todo el mes de junio, ¿no? Estamos en mayo. Ya casi finalizando, tenemos todo junio. Así que tenemos para... Déjenme que vea cuánto es esto. Pongan caída de tensión y pérdida de potencia. ¿A qué se refiere esto? Esto principalmente, estos dos criterios son principalmente utilizados para determinar la sección de los conductores que tenemos que utilizar para alimentar una carga determinada, ¿sí? Lo que hablábamos hace un momento, si yo tengo una carga que sea 200 metros, tengo que hacer un cálculo de caída de tensión por la resistencia propia del conductor y tengo que hacer el cálculo de pérdida de potencia justamente por la potencia que se va liberando a lo largo del recorrido del conductor debido principalmente al I cuadrado R. Entonces tengo que analizar esas dos variables para determinar con la variable más desfavorable la sección del conductor que tengo que utilizar para alimentar en condiciones óptimas mi consumo, ¿sí? Es por eso que hacemos este tema que básicamente es más sencillo y más introductorio para ustedes, ¿sí? Pongamos, les voy dictando. Sí. La determinación de la sección del conductor para alimentar una carga debe satisfacer las siguientes condiciones. Debe satisfacer las siguientes condiciones. A, criterio de corriente máxima. En régimen permanente. Más o menos entre 70 grados centígrados y 90 grados de temperatura. Y el punto B es el criterio de la caída de tensión, ¿no? Perdón, profesor, dice en el A, ¿no? Dice En régimen permanente. Ahí está. Pongan 70 o 90 grados. Criterio de la caída de tensión. Delta B para nosotros, 8%. Es lo que hablábamos hace un momento, ¿no?
Pongamos ahora cálculo de la caída de tensión. Y la caída de tensión es delta B sobre B. Y en un circuito en que tenemos una fuente y acá está nuestra carga R, J, X, y esta es mi tensión U, U1 si quieren. Acá voy a tener U2. Va a circular una corriente I. Entonces yo lo que voy a hacer es dibujar vectorialmente este circuito, ¿sí? Y vectorialmente este circuito va a ser lo siguiente. Voy a tener U2 a 0 grados. Si yo tomo en cuenta que ZC es inductiva, lo que normalmente sucede, la corriente I va a estar retrasada. Esta va a ser I. Entonces, voy a tener, a ver con qué color, con negro. Voy a tener que, en fase con esta corriente, voy a tener la caída de tensión sobre R. Por tanto, en fase, voy a tener acá, así chiquito, voy a tener I por R. ¿Ah? Porque está en fase. Y a 90 grados voy a tener la caída de tensión JX por I. Acá tendría que ponerse JX por I. ¿Sí? Esas son las dos caídas de tensión que tengo acá. Por tanto, la tensión generada, la que tengo que generar yo para satisfacer esta carga, la voy a dibujar en negro también. Es así, ¿no? Ahí. Entonces está mal. Está chueco. Esta va a ser U. Ese es mi diagrama de potencia, si quieren, de un circuito simple. Y todo circuito se puede reducir a esto, ¿no? Yo tengo la generación, la fuente, transformador, lo que quiera, y tengo mi carga, que puede ser trifásica, pero el trifásico lo puedo analizar también monofásico. Estas son tensiones de fase. Y esta va a ser mi línea, la línea que tiene una resistencia y una reactancia, lo que hablábamos hace un momento. Y mi carga tiene una carga con la que llego a los bordes con una tensión de la que ustedes se quejan, ¿sí? Acá sale con 230 y acá me llega con 190, obviamente. ¿Por qué razón? Porque estos valores probablemente sean muy grandes. Entonces, lo que yo tengo que hacer es a que esta tensión Q2 sea lo más cercano a 1 y no tenga caída de tensión y yo pueda sentirme, ¿sí? Yo pueda sentirme feliz, porque es sentirse feliz cuando yo tengo y miro en mi toma 220, qué felicidad. Tengo que reducir estos valores. ¿Y cuáles son estos valores? Bueno, lo que dijo acá. Y normalmente son de la línea, ¿sí? No solamente del cable, del cobre que está hecho, sino de todos los empalmes que se pueden encontrar a lo largo de la línea. Por eso están en serie. Y mi carga es esta. Entonces, lo que yo tengo que ver es reducir.
esa es el cálculo que tengo que hacer. Y no tiene que pasar de un valor del 8%. Y cuanto menos sea, mucho mejor. Nuestra instalación va a ser mucho más eficiente. Eso no quiere decir que yo ponga un conductor del doble de precio. Obviamente lo voy a lograr, pero estoy gastando más plata en mi instalación para obtener un menor valor de esto. Yo puedo moverme hasta 8%, porque con 8% nadie me va a decir nada. Entonces tengo que buscar el conductor de menor precio, pero que me satisfaga todas las condiciones técnicas y económicas para llegar a este valor. De eso se trata nuestro estudio, de eso por eso estamos estudiando, ¿sí? Para ahorrarle plata al cliente, quizá ganar un poco más de plata a nosotros y que la instalación funcione como debe ser. Profesor, una pregunta referente al diagrama. Después de, o sea, de U1, ¿después qué sigue? Delante de IR, ¿no? No, más. Arriba de IR. JX, estoy haciendo esto, JXI. No lo puedo ver bien por eso. RI o IR, si quieren pongo. Sí, está bien así, ¿eh? Sí. Sí, está bien. IR, atención acá. Sí, pasa que no se llegaba a distinguir, profe. Claro, cosa que el JX no lo distinguía bien, por eso. Está bien, no hay problema. Disculpe nomás. ¿Sí? Bien. ¿Cuál va a ser la calle de atención? Acá voy a poner un poquito más hacia allá. Esto voy a ampliar. Adelante de IR, profesor, que es U2. U2. U1. ¿Se ve o no se ve? No se ve nada. Cualquier cosa. Yo estoy hablando de cualquier verdura, ¿no? Profe, una consulta. Donde puso JX por I en el diagrama, ¿por qué sube? En teoría yo entiendo de que si es una bobina no tiene que bajar. No. ¿Estoy mal? Esta J Sí. la lleva a 90 grados. A 90 grados de I. ¿Por qué? Pregunta. No porque sí. ¿Cómo está la tensión y la corriente en ese circuito? Ahí está en serie. Si la tensión la tengo así, ¿cómo está la corriente? Atrasada. En vertical. ¿En fase, profesor? ¿En fase no está? No, si hay una bobina, no. En un ángulo de 90 está, profesor. ¿A cuánto? En un ángulo de 90. ¿Quién da más? A ver, más. ¿120? ¿A cuánto está? Es inductivo, la corriente está atrasada. Bueno, muy bien. Esa es la respuesta. Está atrasada, no a 90 grados. Está retrasada. Y ¿estamos bien? B. Esto es R. Esto es JX, ¿no? Perfecto. ¿Cuánto vale la caída de tensión acá y cuánto vale la caída de tensión acá? Yo lo voy a hacer en valores para que ustedes se den cuenta, ¿sí? Pongamos que B es igual a 220 con 0 grados. ¿Estamos bien? EI vale, qué sé yo, 5 amperes con menos 30. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Más o menos? Sí. Bueno. Sí, profesor. ¿Cuánto vale delta BR? Es decir, esta. Esto es X. ¿Cuánto vale? Ley de Ohm. ¿Cuál es la ley de Ohm? Si la corriente circula por acá, es I. I por R. ¿Estamos bien? Sí. Por tanto, ¿cuánto valdrá
esta caída de tensión, que es esta, delta B, R será I. 20 por 5. 20 por 5. 5 con menos 30 por R, ¿cuánto vale? ¿Qué sé yo? 2. Y esto vale 3. R vale 2. 10 con menos 30. Por tanto, ¿cómo dibujo ese vector delta BR? Paralelo ahí. De diferente dimensión, porque son otras medidas, pero el ángulo que es el mismo, ¿no? Sí. Por tanto, lo dibujo así. Este tiene el mismo ángulo que este. ¿Están de acuerdo? Esta Sí. va a ser Sí, sí. delta BR, dijimos. Esto lo voy a borrar después. ¿Sí? Ahora, ¿por qué esto está hacia arriba? Esa es la pregunta. Entonces hago lo mismo. Delta dx es igual a I por jx. ¿Cuánto vale I? 5 con menos 30. ¿Cuánto vale x? 3. ¿Cuánto vale j? 90. 3 por 5, 15. 90 menos 30, 60. Esto es 60. Por eso está en ese sentido. ¿Se entiende? Sí, sí, quedó mucho más claro, profe. Gracias. ¿Listo? Sí, sí, sí. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo la corriente a 90 grados va a estar esta XY, a 90 grados de... Porque estos son 60 y esto va a ser los 30 que me quedan para que sean los 90. Si no se entiende, bueno, fíjense, acuérdense de esto, sí, por eso esta es la corriente, este sentido. Ahora voy a volver a borrar todo lo que hice, que no me sirve. No lo borro, profesor, saco una captura de pantalla. Esto viene de hace rato, ¿eh? No es último, esto la tendría que tener clarísima. Bien. Lo que voy a hacer ahora es proyectar esto acá y proyectar esto acá. Y estos puntos voy a poner acá C, este punto A y este punto B. Las proyecciones, ¿sí? ¿Puedo borrar ahora esto? No borro esta recta. Sí. Entonces, voy a tener que la diferencia de tensión que hay entre U1 y U2, la diferencia de tensión que hay entre las tensiones es igual a U1 menos U2. Y como estos valores son muy chicos respecto a lo que es la magnitud realmente, ¿sí? O sea, 8, 10 voltios en 220 es muy chiquito, ¿sí? Todo el conjunto, son muy chiquitos. Podemos decir que esta diferencia de tensión es igual a AB más BC. Y la caída de tensión, por tanto, va a ser AB vale IR coseno de phi. ¿De dónde sale esto? Esto es phi. Esto también es phi. Entonces, AB es igual a IR coseno de phi más IX seno
Por otro lado, las corrientes, las potencias, mejor dicho, que van a llegar desde un punto hasta otro punto, las puedo escribir de esta manera, ¿sí? Si yo tengo para llevar una potencia monofásica, por tanto, la corriente monofásica, y si es potencia trifásica, raíz de 3 BI. Perdón, profe. Ahí arriba, después del entonces, en la primera formulita, entonces, ¿y qué dice? Porque no se entiende, está borroneado. Monofásica, acá esto quiere decir 1, esto es 1, quiere decir monofásica, y 3, trifásica, 1 y 3. Para no poner monofásica porque tampoco entra, ¿sí? Entonces ponemos trifásica. Estos son los valores 1, ¿no? 1. Son de estos de acá. Perdón, profe, lo sigo molestando. Por favor, no. En la fracción esa, entonces sería arriba potencia monofásica y abajo dice B. No entiendo. B1, esta 1, B1, 1, esta 1. No, acá hay Por el coseno de phi. B1 por el coseno de phi. B1 coseno phi, acá U1 coseno phi. No, ustedes molesten, por favor, mi trabajo es ese. No me tienen que pedir disculpas para nada, ustedes pregunten nada más. Sí, yo tengo una duda. Arriba, al final de la fórmula de la diferencia de tensión, ¿pone IR coseno de phi más IX seno de phi o estoy mal? Sí. Ah, perfecto, entonces. De acá, Sí, por eso. Estaba bien, entonces. Una consulta, profe. Sí. Ahí donde señaló recién, en la parte vectorial, la representación vectorial que hizo, en A, B, ¿dónde está ubicado? ¿Donde finaliza la flecha? Este es B. A, el punto B, que es la proyección de IR sobre el eje de las X acá. Y esto es C. Está listo, perfecto, gracias. Son segmentos, ¿sí? Son segmentos. Bien, entonces la caída de tensión trifásica, en función de todo lo que estuvimos hablando, esta es mi tensión, la caída de tensión monofásica, ¿sí? En función de eso. Es decir, probablemente no me están entendiendo. ¿Qué quiere decir caída de tensión? Es la tensión que se pierde en el recorrido desde la fuente hasta la carga. ¿Hasta ahí estamos bien? La tensión que cae acá, por el conductor, por los empalmes, por lo que sea, hay una caída de tensión. O sea, si yo salgo acá con 220, ¿a qué voy a llevar con 210? Esta siempre va a ser menor a esta, ¿sí? A no ser que tenga un capacitor acá, que me va a subir la tensión, pero es un caso particular. Pero normalmente pasa que yo tengo resistencias o tengo bobinas, que es lo más crítico. Y acá en el recorrido voy a tener resistencia y bobina del conductor. Siempre voy a salir con una tensión y voy a llegar con una menor tensión. ¿Cómo se puede hacer esa diferencia? Por esta diferencia. La caída de tensión va a ser U1 menos U2. Esa es la caída de tensión. ¿Cómo la puedo renombrar matemáticamente? Me voy a este diagramita. Y en el diagramita no puedo sumar aritméticamente U1 con U2 porque tienen diferente ángulo. Uno está en 0 y la otra tiene esos 5 o 6 grados.
Pero este dibujo está magnificado. Normalmente, la relación, vamos a ver, la relación, si yo tengo acá 220, 8 es así una miniatura, ¿sí? Es una miniatura, o sea, ahí, así, inclusive menos. Por tanto, para simplificar, por cuestiones, para poder hacer esta diferencia, ¿sí? Y no entrar en detalles chiquitos, lo que hacemos es la diferencia de este vector menos este vector me va a ser la caída de tensión. Esto va a ser mi caída de tensión. ¿Y esto cuánto vale? ¿Sí? ¿Cuánto vale esta caída de tensión? Considerando que básicamente casi son dos vectores paralelos, es muy chiquita esta diferencia. Pero acá lo magnifico para que se vea. ¿Cuánto vale esta distancia? ¿Cuánto vale esto, no? AB más BC. Por eso dice AB más BC. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, profe, disculpe, creo que igual ya me han preguntado, pero por las dudas, al final de la ecuación que dice la I monofásica va a ser igual a P monofásica sobre UI, U1, sí. U1 sobre coseno. Y la P trifásica es raíz de 3, U1 por coseno. Estas son definiciones ya viejas. Gracias. ¿Sí? Bien, seguimos con esto. Por tanto, este tramo de este vector de línea va a ser la diferencia entre U1 y U2, considerando que estas cositas son muy chicas y podemos considerar que las dos tensiones están casi paralelas. Ahora, ¿cómo defino yo esta distancia y cómo defino esta distancia? Por esto, ¿no? AB es IR por el coseno del phi. I o IX es IX, este tramito es IX por el seno de phi. Por eso pongo yo todo esto. Entonces digo que la caída de tensión es IR coseno phi e IX seno de phi. Por eso llego a esta situación. Por ahí se entendió ahora mejor. Porque probablemente ustedes empezaron a ver que yo dibujaba y no saben de dónde salió y para qué salió. Salió justamente para eso. Esto lo magnifico para que se note, pero en realidad se pueden considerar que los dos vectores son colineales, es decir, esto es U1, U2 mejor dicho, y U1 es prácticamente ahí. Esta va a ser mi delta. Y para calcularla hago esto. Porque ahí vuelvo y lo magnifico un poco, que en realidad no es lo magnifico para que se pueda ver en el... ¿Se entiende? Por eso hago esta caída de tensión. ¿Ah? Y la caída de tensión no es otra cosa que la tensión, la diferencia de con lo que salgo a con lo que llego. Es facilísimo. Salgo con 220 y llego con 210. ¿Qué caída de tensión tengo? 10 voltios. Es esa caída de tensión, ¿sí? Y la puedo determinar de esta manera. Profe, una consulta. Sí. Se entiende toda la fórmula y ahora que explicó los vectores se entendió bien, pero ¿no debería influir también el largo del conductor? Ahora vamos a ver, a eso estoy yendo, ¿sí? Ahora vamos a ver, ¿sí? Bien, ahora, una vez que tenemos todo esto, vamos a ver la caída de tensión. ¿Puedo borrar ahora todo esto? Espera un cachito, por favor. Sí. El largo del conductor está ya en estos valores, ¿sí? Porque la resistencia lo que me marca es una medida directamente proporcional al largo del conductor. Si yo tengo una resistencia de 1 ohm, tendrá un largo, ¿sí? ¿Qué sé yo? 200 metros. Si la resistencia es de 10 ohm, tendrá 400. Si es de 100 ohm, tendrá 4000. O sea, este valor ya directamente incluye las distancias del conductor. Pero ahora vamos a ver, no se preocupen, ¿sí? Vamos a ver. Por solo una pregunta, en la potencia trifásica, al final de la fórmula, es raíz de 3 Q1 coseno de phi, ¿verdad? Sí, U1 coseno phi, sí. Listo, perfecto. ¿Listo? ¿Puedo borrar?
Igualmente, profe, los conductores, al margen de esto, ¿no? Que es por otro tema, los conductores dice la cantidad de caída de tensión por metro, o por 100 metros, por kilómetro, ¿no? Y no, o sea, cuando yo compro un conductor, normalmente no me dice eso, me dice solamente la sección, ¿sí? No, normalmente tiene tablas de caídas, ¿eh? Ah, no, obviamente, sí. Cuando uno va a la caída, cuando yo voy a una tabla o en internet mismo pongo 1,5 minutos de cobre, sí, en la tabla me va a decir todas las especificaciones y entre esas está justamente la caída de tensión por metro, por 100 metros y demás que tiene el conductor, ¿sí? Claro, Además, claro, sí. hay que tomar en cuenta no solamente el conductor, el cobre tal cual, hay que tomar en cuenta la temperatura, porque a más temperatura, mayor caída de tensión, ¿sí? Hay que tomar en cuenta cómo se va a instalar, son factores que se van adicionando. Si se va a instalar aéreo, en bandeja, subterráneo, en pared, en caño o directamente sobre tierra. Bueno, todos esos factores influyen para la mayor o menor disipación de calor del conductor. Si el conductor disipa mayor calor, menor resistencia. Si disipa menor calor, mayor resistencia. ¿tá? Esa es la situación. Por eso hay varios factores y las tablas ya vienen para todo eso. Hay que tomar en cuenta bien esa situación. Bien, vamos a seguir con esto, así terminamos de una vez este tema. Bueno, pongamos, después de esto, pongamos acá, porque yo voy a seguir con esto, y ponemos como un pequeño subtítulo trifásico, la caída trifásica, ¿sí? Pongamos caída trifásica. Caída trifásica. La caída trifásica 3φ va a ser raíz de 3 veces caída monofásica. ¿Estamos bien? Por tanto, esto va a ser raíz de 3 veces. Acá era déjenme que vea, RI coseno φ más XI seno de φ. Esa era nuestra caída original, ¿no? Voy a seguir desarrollando caída trifásica es igual raíz de 3 R I valía potencia U1 coseno raíz de 3 acá, perdón. ¿Está bien o no está bien? Profesor, al principio la fórmula, disculpe que le interrumpa, ¿no? Pero dice 3 veces delta U o delta Q. ¿Perdón? Que al principio la fórmula dice 3 veces delta U o delta Q. No, Q no. Delta dice? U1 Ah, monofásica. claro, me parecía. Gracias. Bien, la corriente, esta, esto es potencia, esta corriente, si yo tengo un sistema de este tipo, la potencia, la caída de tensión es raíz de 3 veces la monofásica, ¿sí? Profe, disculpe, allí voy a la par. En la ecuación de abajo dice R por potencia sobre raíz de 3 por B1 por coseno de phi. Exactamente, sí. Perfecto, gracias. Esta corriente I es esta corriente, aunque es un sistema monofásico esto, pero esta corriente la defino de esta manera, porque es la corriente que viene un sistema en estrella. ¿Ah? Por eso pongo raíz de 3 acá abajo. Guarda, guarda.
No por el hecho de que sea monofásico el circuito, mi corriente va a variar, no. Nuevamente voy a poner acá. Yo tengo un sistema de este tipo, estoy haciendo trifásico, ¿sí? Todo este conjunto, esto es trifásico, ¿sí? Esto es trifásico. Bien. Voy a poner que la caída de tensión es raíz de 3 veces caída de tensión de cada uno de estos monofásicos, que ya lo hice. El monofásico, la caída de tensión monofásica, dijimos que viene así, de esta manera. Pero ¿qué corriente tengo que considerar acá para reemplazarla acá abajo? Es esta corriente, la que viene acá. Y esta corriente es igual, en un sistema así, es de fase es igual a corriente de línea, porque en un sistema trifásico estrella está hecho así. La corriente de fase, que sería en este caso esta, es igual a la corriente de línea. Y esta corriente de línea la defino como la potencia raíz de 3 U1 coseno. Por eso pongo en lugar de esta I todo este chorizo. Por esto. Y acá pongo coseno más. Acá X nuevamente por P raíz de 3 U1 coseno phi seno. ¿Se entiende lo que hice? No se ve bien, profesor, ahí lo que puso en el... En el dibujo, ¿podría hacerlo más grande, por favor? Acá, ¿no? ¿No se entiende bien? Bueno, ¿se entiende lo que hice acá? Fue reemplazar esta corriente por todo esto. Esta corriente por todo esto. Después copiar el resto. R es R. En lugar de la corriente es todo esto. Coseno phi, más X por corriente es todo esto, seno phi. ¿Hasta ahí se entiende? Sí. Perfecto. Profesor. Ahora ustedes dirán, ¿por qué pongo esto en lugar de la corriente si me dice que es monofásica? Raíz de 3 veces caída monofásica. ¿Sí? Raíz de 3 veces caída monofásica. ¿Por qué razón? Porque en un sistema, nuevamente, ¿sí? Voy a ser más grande. Trifásico en estrella, pongamos que es en estrella. Esta es mi estrella. Esta corriente I, esta I que sería monofásica, o de fase si quiere, esta I de fase, es igual a la corriente de línea. Esto ya lo habíamos visto, ¿sí? En un sistema de este tipo, I de fase es lo mismo corriente de línea. Lo que varía es que la tensión de línea es diferente de la tensión de fase. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Y cómo puedo definir esta corriente de fase, corriente de línea? I, esta I la defino, por tanto, como la potencia raíz de 3 U de línea, que es U1, ¿sí? Por coseno. Por eso pongo esto. Por eso pongo raíz de 3. Porque esta corriente de línea es igual a corriente de fase acá. Esta que viene acá. Con esa aclaración, que yo creo que vale la pena que la haga, porque si no van a decir, ¿dónde sacó esta I? Bueno, es esto, la definición. La definición de potencia es igual a raíz de 3 I de línea, B de línea, coseno phi. ¿Está bien? Bien, con esa salvedad y con esa aclaración, lo que yo voy a seguir haciendo es un poquito de matemáticas adicionales para determinar la caída de tensión trifásica. Va a ser igual. Este coseno se me va con este coseno. Esta raíz de 3 se me va con esta raíz de 3 y con esta raíz de 3. Por tanto, yo voy a tener arriba RP R por P, P. Y abajo voy a tener U1 simplemente, ¿no? U1. Porque esto se me va, esta raíz se me va. Más, acá voy a tener XP, se me va la raíz de 3, se me va el coseno. Ah, no, no se me va el coseno. Acá se me va la raíz de U1. Y tengo tangente de phi.
¿Estamos bien? Pone tangente porque queda el seno sobre el coseno de phi. Coseno sobre coseno tangente. Perfecto. Delta U trifásica es igual. Puedo factorizar P y U1. P, U1. Y voy a tener R más X tangente. Ahora, si yo defino a R y la igualo, R va a ser igual a R sub K por dividido L, es decir, lo que alguien preguntó, resistencia por kilómetro, resistencia por algo, por una cantidad de metros, ¿sí? Esta resistencia la voy a definir, una resistencia sub K por kilómetro. Y esta reactancia sub K por una determinada longitud. ¿Estamos? Defino R de esa manera. Una resistencia, la resistencia del conductor va a ser la resistencia por kilómetro dividido una determinada distancia. ¿Se entiende, no? Sí. ¿Sí? Sí. Es decir, la resistencia por una determinada longitud va a ser esa resistencia por esa longitud. Lo que estoy definiendo ese valor. Por tanto, la caída de tensión puedo definirla como de esta manera, ¿sí? Acá, delta U trifásica sobre U, que es así como habíamos definido la tensión. Voy a tener que es igual a es decir, lo que yo hice fue, voy a hacerlo nuevamente para que ustedes no vean que lo saqué. La caída de tensión dijimos que se define delta U sobre U. Esto es caída de tensión, ¿sí? Este es el porcentaje. Por 100 tenía en por ciento. Esta es la caída de tensión. Entonces yo para tener la caída de tensión acá voy a poner delta U trifásico, porque es la caída de tensión sobre U. ¿Sí? Esta es mi caída de tensión. Si yo multiplico, o sea, yo divido de este lado por U, al otro lado también por U1 si quieren, o U simplemente. Si yo divido por U este lado, al otro lado también tengo que dividir por U para que la ecuación se iguale. Por tanto, voy a tener P, U, por otra U cuadrado. ¿Sí? Porque si anulo este cuadrado con esto, me va a quedar esta ecuación. Está bien. Pero yo no la quiero de esa manera, porque mi definición de caída de tensión es delta U sobre U. Entonces yo acá tengo que tener delta U sobre U cuadrado. ¿Está? Ahora voy a meter esto acá, que está R. ¿Cuánto vale R? Vale RK sobre L más X vale XK sobre L por tangente de phi. Entonces, ahora sí, la caída de tensión trifásica es igual P U cuadrado. Acá abajo tengo que poner, ¿dónde está el? No, para. R. L me tiene que dar arriba. Entonces está mal esto de estar. R por R.
es que esto está mal. Esto está mal. Acá, esta definición está mal. RK es por L, ¿sí? R, esto es. Ahora sí. R es RK por L más XK por L tangente. O sea, yo la resistencia la tengo que, si yo por metro tengo 0,5 ohm por metro. Es este valor. ¿Cuál va a ser la resistencia total si yo tengo 5 metros? Entonces yo tengo que hacer 0,5 ohm por metro por 5 metros. Y ahí voy a tener la resistencia total. ¿Se entiende? Por eso esto estaba mal. RK por L. ¿Sí? Entonces, por eso pongo acá. Yo me había confundido, no sé por qué puse al revés. Entonces, esto es RK por L. Esto es la medida por metro o por kilómetro, por lo que quieran. Pero si yo quiero una medida total, que es esta, tengo que multiplicar RK por metro por la longitud que estoy considerando. Ahora sí. Entonces, factorizo esto y acá voy a poner L, RK más XK. Esta es la caída de tensión, ¿sí? Trifásica. A PL se la denomina momento ¿Emisor se me tildó? No, No, Ahí profesor, no se escuchó. Lo último que dijo, se tildó todo y se puso toda la pantalla borrosa. Se ve mal. Sí, a todos nos pasó igual, profesor. Sí, está No sé borroso. qué me ha pasado a mí, pero de repente se tildó usted y apareció un par de cosas escritas. ¿Me ven ahora o no? Sí, ahora sí. Sí. Bueno. ¿Hasta acá me llegaron a ver esto? Sí. Vaya. PL se denomina momento eléctrico. Ok. PL lo vamos a ver el año que viene, ¿sí? Vamos a calcular el momento eléctrico. Pero PL se denomina momento eléctrico. Y es así como con esta formulita es como se calcula la caída de tensión. Normalmente, este factor XK por tangente, si es un conductor menor a 150 milímetros cuadrados, se lo desprecia, no es cero, ¿sí? A 150. Arriba de 150 milímetros cuadrados ya empieza a hay que tener en cuenta la reactancia del conductor. Si es menor a Se tildó, 150, profe. que son la mayor parte de los cables de baja tensión. Profe, se volvió a tildar. Después de que dijo lo de momento Sí, eléctrico que yo- vamos a ver el año que viene, Lo de vamos a 150 y ahí se lo volvió a tildar todo. Lo estoy escuchando, no se preocupe. Ahora, dígame cuando empiezo Sí, y sigo. ahora ya se ve bien. Bueno, momento eléctrico, ¿sí? P por L. Este valor, XK tangente de phi, se toma en cuenta para conductores que tienen una sección mayor a 150 milímetros cuadrados. Hay conductores de baja tensión de 240 subterráneos, ¿sí? Ahí sí hay que tomar en cuenta para el cálculo de la caída de tensión. Pero gran parte de los conductores son menos de 150 milímetros cuadrados, por tanto, se desprecia todo esto y esto queda en cero. Lo único que hay que tomar en cuenta es la resistencia, la potencia que hay que transmitir, la longitud a la que voy a transmitir y la tensión con la que quiero llegar. ¿Se entiende? Sí. Sí. ¿Ah?
Ese es el valor de la caída de tensión trifásica. Ahora, para despedirnos, voy a poner directamente la formulita de la caída de tensión monofásica, ¿sí? La voy a poner acá arriba y así no los molesto más. Quiero que vean bien la clase. Caída de tensión monofásica. Sí. Caída monofásica. Y la formulita es similar al desarrollo, simplemente que la fórmula queda en esto, ¿sí? Delta B monofásica sobre delta sobre B es igual. 2 veces el momento eléctrico sobre la tensión al cuadrado por RK más XK tangente de la marca esa, pero los componentes no son iguales. Y por último, sección y reactancia. Si S es menor o igual a 120, X igual a 0. Si S es igual a 150, perdón, me había equivocado yo, pensé que era 150, X es igual a 0,15 de R. Si S es igual a 185 milímetros cuadrados, X es igual a 0,2 R. Y si S es igual a 240, ¿listo, muchachitos? Listo. Listo. Listo, quedamos hoy acá. La clase que viene me queda la pérdida de potencia, que es muy poquito, y ya estaríamos haciendo ejercicios de esto y resolvemos todos los ejercicios que ustedes quieran de la práctica y lo que aparte tengo, y con esto terminaríamos el tema por este cuatrimestre, ¿sí? Creo que tenemos, no sé, tenemos todo un mes, pero de ese mes lo que tenemos que hacer son, ustedes tienen conmigo el recuperatorio anterior, el cuarto parcial, otro recuperatorio, y ya son 3 clases ahí, o por lo menos 2 clases ahí, seguro. Y nos van a quedar 2 clases más, aproximadamente 2 o 3 clases, que es para hacer todo este tipo de ejercicios, que es lo que me interesa a mí, que ustedes se lleven de esta materia. ¿Listo? Listo, gracias. Listo, profe. Hasta luego, profe. Cuídense. Buen fin de... Muchísimas gracias por la clase, profesor. Que tenga buenas noches y buen fin de semana. Listo. Igualmente.